se van conectando a esta actividad que nos convoca hoy. Vamos a dar unos minutitos para que la gente pueda ir entrando a la sala antes de comenzar. Les recordamos que ojalá mientras Gabriel comparte pantalla, mantengamos nuestras cámaras apagadas para no afectar la conexión del resto y que se pueda ver lo más fluido posible para todos. También les recordamos mantener los micrófonos apagados. Las preguntas que vayan surgiendo pueden ir poniéndolas en el chat. Al final, bueno, a menos que Gabriel prefiera que se vaya interrumpiendo la conversación. Entonces, bien, a medida que vayan surgiendo las preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat y yo se las voy a ir traspasando a Gabriel para no perder este hilo de la conversación y que podamos hacerlo lo más fluido posible. Vamos a comenzar la transmisión hacia el Facebook. Bien. Se me perdió. Flor. Vamos a esperar un par de minutitos solo para que Flor pueda volver a conectarse, nuestra intérprete de señas. Ahí está Flor. Mandan saludos desde Tijuana, México. Ahí está Flor. Bien, vamos a dar la bienvenida. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta cuarta versión del Festival Somos Lectores de Fundación La Fuente, proyecto financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Todas nuestras charlas online se subirán después a nuestro canal de YouTube de Fundación La Fuente y cuentan con intérprete en lengua de señas. Hoy nos acompaña Flor nuevamente. Muchas gracias, Flor. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida por el Facebook de Fundación La Fuente. Destacaremos al momento de compartir este video a la intérprete de señas durante la transmisión. En caso de que ustedes quieran modificar la vista, ver opciones en la esquina superior derecha de su pantalla y ahí poner vista galería. Hoy nos acompaña Gabriel Silva. Gabriel es papá de 3 hijas, compañero de Javiera,
profesor de Estado en Educación General Básica, magíster en Desarrollo Cognitivo, interesado en las corporalidades, las artes escénicas e infancias, creando y diseñando experiencias teatrales y sensoriales para la primera infancia. Es también cofundador de Fundación Círculo Remolino, organización sin fines de lucro dedicada a las infancias a través de las artes y educación, generando espacios democráticos de encuentro, reflexión, participación y colaboración desde, con y para las infancias. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en este día inaugural del Festival Somos Lectores. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, hola a todos, a todas, a todos, es cierto. Muy buenas tardes. Primero, y antes que todo, agradecer también a la Fundación La Fuente por la invitación, por la confianza y por la apertura, cierto, de estos espacios tan importantes, cierto, y tan relevantes de, de reflexión, de análisis, cierto, y también de reconocimiento de aquellos espacios quienes nos preocupamos también de los contextos lectores, artísticos, ¿cierto? Y de aquellos que también les interesan estas temáticas. Gracias a todos por estar, a todas por estar. Veamos qué ocurre bien y como decía por ahí Ismael, creo que para hacer más fluida la conversación, eh, si hay preguntas, comentarios, reflexiones respecto a lo que se va mostrando, a lo que voy a ir hablando un poco, ¿cierto? De mi experiencia, eh, hacerlo, hacerlo. Creo que es importante no perder ese hilo y creo que es importante también ser parte de la construcción y de la deconstrucción también de lo que vayamos conversando. Creo que es relevante también poner ese punto. Y para comenzar, algo más, Ismael, ¿cierto? Puedo comenzar nomás, ¿no? Sí, por favor, Ya, adelante. Dale ya, nomás. bacán, bacán, gracias. Para comenzar, eh, por ahí mi presentación, ¿cierto? Tenía relación en primera instancia con quién soy, más allá de lo académico. Creo que es súper importante reconocer que dentro de las biografías de conformación existen diferentes paradigmas y desde ese lugar las aportaciones que uno puede hacer. Antes que todo soy hijo, ¿cierto? Soy hermano, soy papá, y que desde ese lugar también hay una experiencia de vida que me ha hecho reconocer mi ser profesor, mi ser actor, mi ser compañero, ¿cierto? Y desde ese lugar también comentarles un poco acerca de las experiencias prácticas y teóricas que hemos ido conformando, tanto como mediador y cofundador de la Fundación Círculo Remolino, en cuanto a nuestras prácticas de lectura, nuestras prácticas artistas como impulsos para crear libertad, tomarlo desde ese lugar, ya vamos a entrar en ello. Eh, y también la comprensión de la vida en cuanto al ser papás. Creo que desde ahí hay un vuelco, ¿cierto? Hay un cambio respecto a cómo trabajar con las infancias. Nuestra fundación, la Fundación Círculo Remolino, es una fundación que lleva, donde trabajamos con infancia desde los 4 a los 12 años hoy día, con grupos que más allá de lo etario, ¿cierto? Están conformados por un análisis cognitivo también y sensorial, donde lo más importante, ¿cierto?, es el respeto, donde lo más importante es escucharles, donde lo más importante es comprender sus capacidades, abrazar sus capacidades y también abrazar sus estados de infancia. Y también abrazar nuestras infancias también, en términos de la reciprocidad en esos estados con y para los niños dentro de nuestras prácticas artísticas y pedagógicas. Soy profesor, tal y como bien decían ahí, ¿cierto? Soy profesor de educación general básica y luego toda mi carrera y toda mi vida ha estado transversalizada por las experiencias artísticas escénicas, particularmente corporales. Hoy día me toca ser director o aportador más que director, probablemente de una compañía de teatro para las infancias.
donde trabajamos de manera colectiva también bajo la comprensión de las infancias libres, bajo la comprensión de las infancias como derecho de respeto, dentro de la comprensión también de aquellas infancias activas y no pasivas y menos aceptantes. Ya vamos a entrar ahí también. Eh, y también del Festival Galumping, un festival de arte escénica para las infancias. Este año lleva ya la 5ª versión. También te han invitado a seguir las redes para que puedan como un poco enterarse de aquello y qué es lo que hacemos. Eh, y para comenzar, me gustaría comenzar con esta frase. Cambiaría el mundo con poesía, una frase de Simón, uno de nuestros estudiantes, Simón de 7 años, en ese tiempo, hace unos 3 años atrás creo, que nos regaló esta reflexión a raíz de una pregunta detonante, una pregunta elicitadora, una pregunta provocadora respecto a cómo cambiaríamos el mundo, dado las reflexiones, ¿cierto?, respecto a lo que estaba ocurriendo o lo que ocurre en el mundo hoy día, eh, un mundo capitalizado, tremendamente patriarcal, y cómo a cada uno de nosotros también nos afecta aquello. Él levanta su mano y nos dice que cambiaría el mundo con poesía. Hubo un par de segundos de respiración, eh, de una respiración un tanto tranquila por lo que estábamos haciendo y una respiración que nos promovió movilizarnos eh, y creer, ¿es cierto?, en que la poesía justamente dentro de los sectores de belleza que promueve es una tremenda herramienta para cambiar el mundo. De hecho, esta frase hoy día es el nombre de un libro que estamos editando, que ojalá este ya primer semestre aparezca a la luz, con varias frases de los niños y las niñas de nuestra fundación, y que son frases que están complejizadas por diferentes autores latinoamericanos de educación, arte y psicología. Y también están frases que están luego dibujadas e ilustradas por diferentes artistas nacionales también. Así que nos moviliza la estética, los paradigmas, ¿cierto?, de las infancias. Eh, es importante, creo yo, como entrar en ese lugar para poder trabajar con ellos y con ellas. Entonces, dado eso, me gustaría invitarles a recordar, me gustaría invitarles a que puedan volver un poco, ¿cierto?, a esto que hablaba hace un ratito, volver a nuestras infancias y recordar cuál fue el primer libro que leyeron y las sensaciones que provoca, ¿cierto?, esa lectura. Para ello, eh, les voy a pedir también que cierren sus ojitos, que busquen, ¿cierto?, en sus recuerdos aquel espacio, eh, aquel espacio donde pudieron de alguna manera leer, aquel espacio donde pudieron de alguna forma entrar en esos mundos que provoca la lectura.
Por ahí van apareciendo algunas cosas. Me encanta preguntarles a quien quiera compartir, ¿cierto? ¿Cuáles fueron como sus sensaciones al recordar probablemente el primer libro que leyeron o que les leyeron? Creo que es importante, igual ya vamos a hablar un poco acerca de los referentes de lectura que tuvimos en nuestra vida, que son tremendamente importantes también. No sé si alguien quiere compartir o si ya hay algo por ahí que podamos leer. Sí, aquí hay algo compartido ya. Dice Paula Ruiz: recuerdo la lectura del clásico de La Cenicienta, que me leía mi madre para prepararme para dormir. Recuerdo claramente el olor del cuento y sus bellas ilustraciones que tenían muchísimo color, y sobre todo la calidez de su voz al leerme. Qué importante es como es recordar las sensaciones que nos provoca la lectura. Por ahí en lo que dice eh, Paula, ¿sí? Paula, en lo que dice Paula aparece color, aparece el olor, aparece la voz, aparecen varios elementos que son tremendamente sensoriales y que nos permite de alguna manera el disfrute de esos espacios. Y con el clásico La Cenicienta, mira, ahí conectado con la Paula, más rato vamos a hablar justamente de La Cenicienta a raíz de una, de una experiencia que nos ocurre justamente con este cuento. La calidez de la voz al leerme, es cierto, es importante, los referentes también. Eh, Alguien más que quiera compartir probablemente el primer libro que leyeron, ¿sí? Qué importante es que nos lean libros, ¿cierto? Y lo que provoca la voz de que el lector. Pero qué importante también es hacer nosotros mismos, ¿cierto? La lectura, eh, como en esta sensación de ya saber leer y y de elegir yo lo que quiero leer, ¿cierto? Y de abrirme a leer todo aquello que está en todos lados, en las paredes, en los libros, en la pizarra probablemente de la escuela, o, o por qué no, en cualquier elemento que esté en la casa, como soy libre de leer lo que yo quiera. Y en ese leer lo que yo quiera, también soy libre de pensar lo que yo quiera. Hay un lenguaje, un código más que está ingresando para conocer, para ver más contenido, probablemente, y desde ese lugar ir articulando mi propio conocimiento e ir articulando mi propia conformación de lo que quiero saber o no. Yo les comento que mi primer libro fue Pinocho, y fue Pinocho porque me regalaron cuando iba en kinder un audio, era un libro que traía como un cassette. Y yo, no, yo ponía el cassette e iba leyendo el libro junto con el cassette y después me atreví a sacar ese cassette y leer el libro. Y me acuerdo tan perfectamente de la sensación de, de la creación de imágenes en mi cabeza con ese libro. Era como la primera vez en algún momento que creaba imágenes a raíz de la lectura y de la sensación, por ejemplo, de estar dentro de una ballena, o de la sensación del frío, o que sentía, me acuerdo perfecto que sentía este niño al ser de madera. Y yo me preguntaba, si yo siento con mi piel, ¿qué sentirá él al ser de madera? Entonces tenía muchas preguntas que fueron surgiendo y que al final terminan siendo también un desarrollo de mi pensamiento, ¿no? Eh, por Aquí salió acá, otra más. dale, dale. Romina. Romina dice: una de las primeras lecturas que recuerdo fue El Súper Zorro, abriendo puertas a la imaginación. Fue uno de los que me impulsaron a seguir leyendo. Vivía cada emoción, le debatía al personaje, hasta le Mira, escribía consejos. Son momentos con chispas mágicas. ya imagínate qué bonito, qué bello el poder hablar con los personajes. Y nadie me lo puede restringir porque es mi libertad de hacerlo. Nadie me puede decir, no, ¿sabes qué? No te van a hablar. ¿Cachai? O ¿sabes qué? No le sigas hablando, ¿no? Es mi libertad, es mi propia decisión.
y es mi propia decisión también imaginarme cómo van ocurriendo los sucesos en mi cabeza también. Eh, a ratos los libros que son demasiados ilustrados, ¿cierto? Como coartan un poco la creación, la conformación del personaje en, en mi imaginación. Sin embargo, desde ese lugar creo puedo crear también los contextos. Eso me Acá cautivó para todo. tenemos otro comentario de Carmen. Me acuerdo del libro El cazador de cuentos de Saúl Sokolnik. Recuerdo la primera parte, cuando hablaba de cazar ideas y atraparlas para crear un mundo maravilloso. Nunca olvidé esa posibilidad de hacer magia y maravilla con la imaginación. Eso me cautivó para todo lo que vendría después dentro de ese libro y de otros. Y Alexandra nos dice, recuerdo la primera vez que toqué un cuento en braille de los hermanos Grimm y la ¡Wow! manera en la que imaginaba sus mundos creativos y cómo eran las letras o el olor que desprendía. Posteriormente fueron los audiolibros sobre mares y océanos o las leyendas y motos grecorromanos. Imagínate la tremenda sensación ahí, por ejemplo, con Saúl. Tiene libros maravillosos para infancias, donde efectivamente logra, ¿cierto?, crear estos mundos maravillosos en la medida, ¿cierto?, como que te logra atrapar dentro de su escritura. Lo mismo me pasa un poco con Gianni Rodari, por ejemplo, que hay un libro donde no escribe los finales, o escribe más de un final, y qué bello es como tener la posibilidad de que el libro tenga más de una forma de finalizar, y puede ser un millón, o puede no finalizar, ¿cachai? También hay una decisión mía, ¿cierto? De efectivamente querer o no que tenga el final que me propone el otro o la otra. Porque más allá que esté hecho para niños, está hecho por un mundo adultista igual. El otro día leía un libro que hablaba acerca de la utopía de los derechos de las infancias, de los derechos del niño y la niña, eh, y que reflexionaba un poco acerca de cómo los derechos del niño y la niña están hechos por adultos, y que al final no están propuestos en la práctica justamente por lo mismo. Y todo lo que está hecho para niños y niñas termina siendo hecho por adultos y adultas bajo una percepción de un mundo súper adultizado. Eh, por ahí un autor argentino, no recuerdo en este momento cómo se llama, que habla acerca de los tiempos Ayón y de los tiempos Cronos, ¿cierto? Los tiempos Ayón de las niñas son tiempos que ellos viven y que probablemente los adultos no vamos a poder entrar nuevamente ahí. Eh, y es tan fácil observarlos en esos tiempos cuando un adulto o una adulta llama a los niños y las niñas 3, 4, 5 veces y pareciera que no escucharán. Lo que estamos haciendo es interrumpir un tiempo ayón, interrumpir un tiempo muy propio, incluso muy espiritual, por nuestros tiempos cronos. Probablemente voy atrasado, me tengo que mover al trabajo, tienes que bajar a comer, no tengo idea, tienes que lavarte los dientes, tienes que ordenar tu pieza. Sin embargo, están inmersos en un mundo que ya probablemente no logramos entender, cuando por lo menos para ellos, están visualmente y en su creatividad en mundos maravillosos que nosotros probablemente ya no vemos. Y es muy peligroso no verlos, ¿cierto? Porque coartamos también esa posibilidad al decirles que no, o al obviar, o a lo mejor también, ¿cierto?, al despreciar esos tiempos. Pasar y romper el juego. Pasa mucho, ¿no? Es como, hoy este desorden de esta pieza, vayan ordenando, rompiste un mundo maravilloso. Ya chiquillos, vamos rápido, hay que lavarse los dientes, despéguense, rompiste un tiempo ahí un maravilloso. Eh, Creo que hay que tener más observación y sentir, ¿cierto?, lo que está pasando con los niños y las niñas. Hay más mensajes por ahí, ¿no? Sí, justamente José nos dice, yo lo primero que recordé fue cuando moría por aprender a leer porque mi hermano ya sabía. Wow. Entonces leía o hacía que leía un clásico cartel de Santa Isabel con Bustamante. Luego recuerdo como mi primer libro, Papelucho en la clínica, y Desear Papelucho y su hermana, que fue mi primer libro propio.
El primer libro propio. Eh, yo juntaba plata, de a poquito, así como iba a comprar y me dejaba así como ya 50 pesos, 100 pesos, pedía por aquí, por allá y me compraba libros. Y sentía que era tan bello tener un libro propio y sentía que era tan bello eh, elegirlos yo y no lo de la escuela, ¿cachai? Como que la escuela te daba los libros de las lecturas que propone los colegios y era una obligación leerlo. Pero cuando era un libro que yo quería leer, mi sensación era otra cosa. Eran otras sensaciones y que me llevaba a otros mundos también. Eh, el referente lector, por ejemplo, estaban los papás, probablemente los abuelos, las abuelas, los hermanos, las hermanas, y entender la lectura bajo el disfrute del otro, de la otra, hace que también uno quiera aprender a leer sin apurar los procesos de lectura también, eso es muy importante. Hay muchas teorías que hablan acerca de la lectura o de aprender a leer después de los 7 años. Hoy día la escuela comienza la enseñanza de la lectura entre los 4 y los 5, para que ojalá al segundo semestre del kinder o al primer semestre primero básico ya estén leyendo, cuando su entramaje neural, cuando su propuesta corporal todavía no está preparada, ¿cierto?, para la obligación que la escuela propone. El clásico cartel de Santa Isabel con Bustamante. Ya, yo soy de La Serena, viví normalmente en Los Vilos, pero también había un cartel que cada vez que voy a Los Vilos, o la gente que viene del sur y que va a Los Vilos, es como un cartel de Ambrosoli y todo, y que es como, wow, leer ese cartel es como llegaste a Los Vilos y la sensación es inmediata. Y eso lo provoca la lectura. Y no solamente la lectura del código, ¿no es cierto? Como del código escrito, sino que es el cartel rojo con letras blancas y que está sobre un cerro a la entrada de un lugar. Todo eso también es parte de la lectura, como cuando jugamos a leer con los más pequeños, a leer las imágenes, cuando jugamos a leer las ilustraciones que van contando y que nos promueven también la libertad de lectura, más allá de solo poder o querer leer el código escrito. Dice ahí el cuento de Sara, es otra historia que se piensa que es para adultos, pero realmente con las experiencias de la niña con un búho, es una linda historia para niños y adolescentes. No lo conozco, el cuento de Sara, lo voy a anotar. Por ahí aparecieron también los hermanos Grimm. Que tengo todo un cuento con los hermanos Grimm, me da como miedo. Sí, me da como un poquito de miedo. Ahí la pedagogía Waldorf trabaja mucho con los hermanos Grimm. Eh, avanzamos entonces. Hablábamos recién, ¿cierto?, de los referentes lectores. Y recordar, ¿cierto?, en mi historia, quién o quiénes fueron parte del gusto que hoy siento por la lectura, y me pregunto qué hicieron para yo sentir el gusto por la lectura, qué observé en ellos y en ellas. Si en algún momento nos sentamos a recordar el por qué me gusta leer, o nos sentamos a recordar cómo yo veía al otro, a la otra, algún adulto o alguna adulta, o algún compañero, algún par, que también comenzara su proceso lector, tal y como lo decía recién por ahí el amigo, ver a su hermano que ya leía y ansiar, ¿cierto? Que esa posibilidad de sensación también de poder leer eh, es lo que alguna vez también me va a llevar a mí ser un referente lector. Yo recuerdo perfectamente a mi abuela con muy poca escolaridad, pero que siempre, todos los días se sentaba a leer el diario afuera en una banca, y que yo en algún momento pensaba que ella no sabía leer. Sin embargo, después me doy cuenta cuando me leí en voz alta las noticias del diario que compraba. Y adentro de la casa había siempre un librero muy bello, lo recuerdo, lleno de libros y de diarios, eh, y que yo pasaba muy pegado a ese librero. Y había muchos Icaritos, por ejemplo, también que compraba y que venían en los diarios, eh, y que hoy día
me doy cuenta de que ese referente lector hizo mucho en mí para reconocerme como lector también y para reconocerme como, o para reconocer mi gusto por la lectura. Acá hay una fotito en plena pandemia con mis hijas, donde proponemos espacios, ¿no? Ya vamos a hablar de ello también, proponer espacios de lectura donde aquel referente lector, que en este caso uno de mis hijos tiene 8, 7 años, en ese momento tenía 5, si no me equivoco, 6, el que está ya como con los ojitos cerrados. En los brazos tengo a otro de mis hijas, hoy día tiene 4, en ese tiempo tenía 3 probablemente. No tiene 5, perdón, en ese tiempo tenía 3. Y por ahí tiene que andar, tiene que verse por ahí algún espacio de, de la ropa de mi hija. Son mellizos, el Borge y la Dominga, eh, donde grandes momentos en la pandemia los proponíamos como lectura. Y ocurría eso, como la sensación del rostro de Alonso de descanso, eh, porque la intención de leer era una intención de disfrute. Y gracias a eso, hoy día tenemos una biblioteca así enorme, con muchos libros, menos mal, y entienden y les gusta buscar información en los libros. No sé, preguntan cualquier cosa y es como, ah, papá, en el libro de insectos está, y van al libro de insectos. Papá, no tengo idea. El otro día se preguntaba por qué le había salido un granito en la cara. Y yo le decía, no tengo idea, ¿por qué te salió el granito? Ah, a lo mejor por algo que comí. Ah, no sé, no sé, puede ser. Y fue a un libro de, como de nutrición para niños, creo que hay en la casa, y encontró así como la relación del azúcar y lo mal que le hacía a la piel, creo que era algo así. Y hoy día dice que la piel, o sea, que el azúcar es súper mala para la piel. Entonces lo pongo, digamos, como ejemplo porque no me cuesta mucho a ratos ver a niñes buscando información en libros y no en el computador o en el celular, o pidiendo que un adulto se lo busque rápidamente en el celular, y en esa sensación de rapidez olvidan que hay libros que tienen un montón de información y lo que propone la búsqueda en un libro. No es solamente llegar a buscar la información del contenido que el libro tiene para probablemente encontrar una respuesta, sino que hay un montón de habilidades base y de funciones cognitivas bases que promueve la búsqueda en un libro. Entonces, entender esos espacios de lectura con referentes lectores y que no solamente pesque un libro para leerle a los niños y a las niñas o a sus hijos o a sus hijas, sino que demuestre también su gusto por la lectura con libros propios, ¿no? Como, como siempre estoy leyendo, por decirlo de alguna manera. En la fundación es lo mismo, por ahí creo que hay un par de fotos donde todos los libros que compramos en la fundación están a la altura de todos los niños y las niñas. O sea, cualquier niño, cualquier niña puede tomar cualquier libro. Y en ello se sientan a leer y luego lo comentamos y compartimos mis sensaciones con el libro. No necesariamente lo que aprendí, porque tal y como trabajamos las expresiones artísticas o las provocaciones artísticas no tienen una relación de enseñanza ética o de enseñanza moral, sino que más tiene una relación del disfrute. Si hay algo que les va a dejar como enseñanza, hermoso, está bien, pero no es la búsqueda primera. La búsqueda primera es el disfrute, ¿sí? El estar tranqui en espacios donde la propuesta contextual también sea tranqui. Allá atrás se ve como una tela blanca con luces y nos sentamos en telas y pusimos luz y armamos todo un espacio para disfrutar de ese momento. En la fundación ocurre exactamente lo mismo. Hay espacios propuestos para ello y cuando contamos cuentos intencionados es lo mismo. Otro día hicimos el cuento de otoño, por ejemplo, para celebrar la llegada del otoño.
y es un cuento que promueve el altar, un altar de otoño donde se relevan las sensaciones de otoño, los colores, el estar guardaditos, el pensar, muy también desde la relación que tienen, por ejemplo, que tiene el pueblo mapuche también con el otoño, ¿cierto? En el descanso, con la tierra, en el pensar y en la decisión, en el estar tranquilos para poder decidir. Y no solamente lo dice la palabra, no solamente lo dice el cuento, sino que debe promoverlo también la lectura intencionada, la lectura mediada, cómo transmito aquella lectura, que me entrega el contexto en aquella lectura y mis corporalidades que promueven también en aquella lectura. Si puedo estar descansadito en una posición donde me sienta cómodo, en un mat o en sus propias mantitas que tienen para abrigarse, o esos cojines con un chocolatito caliente, no tengo idea, para poder escuchar un cuento y luego seguir conversando, es una provocación, ¿cierto?, a sus sensaciones y desde ahí el gusto y un momento de disfrute. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué nos enseñan a leer o por qué enseñamos a leer? Les pregunto a ustedes si alguna o alguno, porque hasta ahora hemos hablado un poco de cuánto hemos leído al otro y a la otra, y cómo probablemente soy un referente lector y en qué lugares también puedo poner sobre la mesa, ¿cierto?, la lectura para poder leer. Esa fotografía es de la creación de un cuento colectivo con piedras pintadas que van creando también los niños y las niñas de manera oral, ¿sí? Antes de un proceso anterior, digamos, a la lectura. Entonces les pregunto si es que por ahí también pueden compartir sus respuestas. ¿Por qué nos enseñan a leer? Y si hay alguna profesora, algún profesor, educadora, educador, o quien se dedique, ¿cierto?, a la educación, preguntarles también por qué enseñan a leer. Si alguno quiere compartir como esa respuesta, yo tengo un par de respuestas que me han dado en otros lugares y que sería también relevante a lo mejor poder compartirlas. ¿No? Ya, yo les comento, ahí viene uno. Para descubrir otro mundo, desarrollar la imaginación. Ya, perfecto. Para que los infantes puedan conocer más su entorno y el mundo que no está tan próximo, además de desarrollar su imaginería. Qué bello. Sí, estamos súper de acuerdo, en verdad. Eh, Aquellos que enseñamos el proceso de lectoescritura particularmente, eh, creo que es indispensable, creo que es prioritario y primordial preguntarnos por qué enseñamos a leer, por qué enseñamos a escribir, probablemente por qué enseñamos las relaciones lógico-matemáticas, por qué enseñamos al final lo que nos proponen que debemos enseñar. Pero particularmente para mí particularmente hay una importancia, una máxima importancia en el proceso de lectura. Aquí hay otra más, para conocernos, dice Ita también. Y Alexandra agrega, enseñar a leer es hacerle descubrir un viaje creativo de la alfabetización. Ah, mira, ahí se me viene a la cabeza Freire, un autor bien base para esta, para esta propuesta. Desarrollar las emociones y también entenderlas, claro.
Ya, mira, Aquí ahí, leer como decodificar letras sin base de la escolaridad, como invitar al gusto por la palabra escrita, es abrir mundo a la niñez. ya, ahí entra en un tema que es prioritario discutir, reflexionar en los precisos momentos en los que enseñamos a leer o cualquier elemento, digamos, que nos propone la escuela. Eh, sí, está la descodificación de letras y está la escolaridad también a la base de aquella descodificación. Haciendo la diferencia, ¿cierto? En Carlos Calvo, un autor chileno, ¿cierto? Que habla acerca de qué es la escolaridad y qué es la educación, ¿no? Donde dice que escolarizar es un proceso de repetición de procesos ya preestablecidos, ¿sí? Es como, esta es la A, con la L es al, y le agregas una A, es ala. Bien, perfecto, aprendió a leer. Sin embargo, tenemos lo educativo, ¿cierto? El proceso de educación, eh, donde es un proceso de creación, ¿cierto? De posibles, de imaginación, es un proceso creativo. Entonces, es ahí donde establezco la diferencia entre escolarizar o educar, ¿sí? De relaciones posibles. Educo bajo la propuesta de creación de relaciones posibles y no escolarizo bajo la repetición de patrones ya preestablecidos. Tal y como, por ejemplo, lo hacía Freire en ese instante de, de estrategias lectoras, ¿cierto? Donde de una palabra podían, solo cambiando las vocales, podían aparecer un montón de palabras y en cosas de minutos ya había una sensación de lectura, había una sensación de una propuesta de competencia. Soy competente, sé leer, me siento bien y avanzo, ¿cierto? La palabra pala, si le cambio la A por una I, que dice pila, ¿cierto? Si le cambio la A por una O que dice pola, ¿cierto? E ir trabajando como desde ese lugar del descubrimiento, desde ese lugar de la creación de relaciones posibles en términos educativos y no desde un lugar de relaciones preestablecidas en términos de repetir aquello preestablecido. Cuando hablamos desde la educación, hablamos de todo lo que decían acá recién las amigas también, ¿cierto? Como la sorpresa, la creatividad, un mundo lleno de sorpresas por ahí aparece también, ¿cierto? El viaje creativo de la alfabetización, la imaginería, el respeto, ¿cierto? Por los propios procesos de la niñez. Desde ahí nace la gran problemática del por qué mi hijo no sabe leer si está en kinder. Claro, claro que sí, cuando hay una obligación a la lectura, y cuando no entendemos los procesos lectores de los niños y las niñas en esas edades, y cuando atendemos al currículum, por ejemplo, educativo, cuando el currículum termina trabajando con nosotros y no nosotros con el currículum, ¿cierto? Ahí hay que darle esa vuelta y tirarlo sobre la mesa e ir marcando un poco lo que hacían antes en educación parvularia con las bases curriculares anteriores, como ir tomando ciertos aprendizajes en la medida los niños se vayan interesando de ellos. Entonces sí, efectivamente, educar y enseñar a leer es un acto político, porque desde ese enseñar a leer doy inmediatamente pasos y procesos de liberación, ¿sí? Entrar a nuevos mundos desde la creatividad, desde la lectura, entrar a esta nueva creatividad y a la lectura de lo que yo quiero leer es optar por respetar mi opción, es optar por respetar o por respetarme, ¿cierto? Lo que yo quiero leer. Entonces, la lectura siento y creo que es el primer paso eh, para, para la libertad de pensamiento, es el primer paso para poder leer lo que yo quiera, para poder imaginarme lo que yo quiera. O uno de los primeros pasos, ¿cierto? Porque antes de la lectura hay otros elementos, ¿cierto? Otros procesos que también nos permiten imaginarnos y que nadie puede cortar esa imaginación. Por eso también las experiencias creativas y artísticas promueven tanto el desarrollo del pensamiento para después
desarrollar la imaginación, y cuando estamos en lectura mi imaginación vuela. La imaginería no se viene por sí sola, ¿cierto? Se viene porque hay contexto propuesto para eso, porque hay una intencionalidad para que eso ocurra. E ir saliendo un poco de esa propuesta adultista, escuchar, observar más desde este lugar adulto para darle el paso a la infancia a poder de alguna manera expresar lo que van sintiendo y lo que van queriendo. Hay otro mensajito por ahí, ¿no? Sí, José nuevamente nos dice, yo no soy educadora, pero lo pienso como tener la posibilidad de transformar lo caótico o lo feo en otras oportunidades, en otros mundos posibles. Como dice Petit, la posibilidad de transformar lo horroroso en belleza. Y desde México nos dicen, la lectura no utilitaria es la que permite que se desarrolle amor por leer. Claramente, ahí José da en un punto tremendamente importante donde buscar, ¿cierto?, la belleza en aquello que uno puede a ratos encontrar horroroso. Hay muchas cosas que nos han, que nos han propuesto como que son malas, como que son horrorosas, ¿cierto? Por ejemplo, las palabras que a rato nos crean significados, y que son significados culturales. Eh, y que hay que dar las vueltas un poco, ¿cierto? Hay que buscar aquel lugar donde aquellas palabras, si están propuestas en un contexto de reflexión y de belleza y de amor, como dice también desde México, hay una concepción importante en cómo poder transformar aquello feo, que se le puede llamar, ¿cierto? O aquello horroroso que por ahí aparece, en un proceso bello. Y creo que nos falta encontrar la belleza en las cosas, o promover la belleza. El otro día conversaba con una amiga y le decía, yo ya estoy un poco aburrido de la practicidad. Como que todo tiene que ser todo muy práctico. Entonces, echa esto acá porque es práctico para que se pueda destapar. Echa esto acá porque es práctico después para poder sacarlo. Y yo decía, es que no quiero que sea tan práctico, quiero que sea también bello. No apurarme en todo. El otro día lo conversábamos con mi compañera, quiero echar la galleta en una bandejita con unas lindas servilletas, no la quiero echar en un pote con tapa, para que si mi hijo lo va a ver y cuando lo abra vea un potecito con una servilleta bella. O escribirle, que es lo que hacemos siempre, escribirle como en la servilleta donde va el pancito de rato, a sus colaciones como, hijo, te amamos un montón, disfruta el día, y cuando va a sacar su colación se encuentra con esta servilleta y como ya sabe leer, aparece un mensaje de su papá en su escuela. Y no es solo enrollar el pan en la servilleta para que se lo lleve a la colación, por ejemplo. Y así, ver cómo todos los días puedo proponer esas bellezas, esas estéticas a los niños y a las niñas desde la lectura o desde cualquier elemento, digamos, cotidiano. Y lo caótico o lo feo, yo soy un poco amigo del caos. Soy un poco amigo del caos porque siento que trae muchas oportunidades. Para que sea caos, el caos supernatural y decanta en algún momento en una oportunidad. Eh, Después de este caos hay un proceso de respiración, hay un proceso de latencia donde aparece la oportunidad después del caos, aparece lo bello después del caos. No ocurre una cosa sin la otra, ¿no? Es bien dialógico, se, se, se apoyan, son complementarias. Creo que hay que verlo desde ese lugar. Entonces, el mundo utilitario, tal y como lo dice ahí desde México, creo que sea cierto, el mundo utilitario nos da estas posibilidades, ¿cierto? El mundo capitalista, al final, es todo muy rápido, es todo muy productivo, no hay tiempos para sentir, hay tiempos para producir. Entonces, hoy día aprendemos a leer no para que disfrutes de un cuento, sino para que leas el libro que te estoy proponiendo
para una calificación. No te estoy enseñando a leer para que de alguna manera elijas tu lectura. Te estamos enseñando a leer porque hay una calificación de por medio. Esa calificación entrega promoción y entrega un ranking y me dice quién eres. Entonces, repensar de alguna manera la transformación de esos procesos, la transformación y la resignificación del currículum para poder entrar en aquellos procesos y que en verdad sea un disfrute. Todo debe ser rápido y útil, es horrible. Sí, po, hay que darse los tiempos, hay que darse los tiempos para que ya no sea tan horrible, para que no nos oculten la belleza. Por ahí hay un libro maravilloso que se llama La anarquía enseñada a los niños, si no me equivoco. Sí, ya que es un libro hermoso, que es un libro que yo lo regalo mucho y que es parte de las lecturas de mi casa y que es parte de las bases de la fundación también. Eh, y esa es una palabra que han maltratado hoy día, ¿cierto? Como los procesos de lectura bajo la visión de la anarquía, donde te dice copia lo bello, no tengas esclavos, trabaja, colabora, lee, estudia. Anarquía explicada a los niños. Es un muy buen libro. Gracias, gracias Vanessa. Véanlo porque en verdad hay una base paradigmática que nos puede promover el día a día. Yo tengo una polera que me estampé el Copia lo Bello, y que donde puedo, digamos, la ando trayendo y me preguntan así como en verdad, ¿qué es eso? Y es porque está olvidada un poco la belleza hoy día. O está manoseada probablemente o mal comprendida, no lo sé. Ahí también es bien subjetivo aquello, cada uno con sus concepciones de belleza en términos de su estética cultural. Eh, Seguimos. Bueno, hablábamos recién de los contextos mediados y estéticamente tratados para poder trabajar en la lectura. Hablamos de los principios de mediación. Por ahí Ismael nos decía recién, yo llevo muchos años estudiando el desarrollo cognitivo. Eh, Mis estudios de posgrado van también por ese lado, mis estudios de evaluación también van por ese lado, bajo la concepción de Ruben Feuerstein. Eh, Mis investigaciones también van por ese lado y mi interacción, de alguna manera social y mi interacción cotidiana va por ese lado también, porque es paradigmática. Pero he aprendido a tratarla desde un lugar estético y a tratarlo desde un lugar en la proposición de las expresiones artísticas, bajo también mi conformación como Gabriel. La mediación habla acerca de algunos principios que debemos tener, y en ello está el principio de reciprocidad y trascendencia. Yo lo propongo también, ¿cierto?, como un principio de reciprocidad y trascendencia en la lectura personal y compartida. Eh, es, es primordial, nuevamente, que lo que estemos leyendo también me agrade. Lo que estemos leyendo también sea de gusto mío, para que ese gusto también sea proyectado al otro y a la otra. Porque nos acusamos en el cuerpo, nos acusamos en la voz, nos acusamos en los ojos cuando estoy desagradado con algo. Y eso, los niños y las niñas son los que primero lo saben leer y lo que primero lo saben comprender. Y cuando estamos frente a ellos y ellas, inmediatamente vamos a ver espacios de intranquilidad, eh, espacios de aburrimiento probablemente, y ese referente lector se va a transformar en algo que no me gusta. Y es una pregunta que nos hacemos constantemente en la compañía de teatro para niños que tenemos. Por ejemplo, eh, nos preguntamos que si probablemente en la función de hoy hay un niño o una niña que nunca ha ido al teatro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a proponerle un espacio agradable de disfrute para que vuelva? ¿O vamos a ofrecer un espacio que no es agradable, un espacio incómodo para que no vaya nunca más al teatro? Entonces, claramente nuestra respuesta es que nos proponemos desde ese lugar estético de un espacio agradable de disfrute,
para que vuelva al teatro, no probablemente no pensando solamente en el nuestro, sino que se abra a las oportunidades que las artes escénicas o que cualquier expresión artística le pueda otorgar. Y desde ese lugar el desarrollo del pensamiento también. Por eso es importante que el principio de reciprocidad y el de trascendencia estén constantemente, igual el de significado. ¿Qué significa para mí y para ti que yo esté leyendo esto? Eh, Tanto personal como compartida. Creo que es importante aquello. Necesito esa trascendencia, el significado y esa reciprocidad probablemente con el autor de lo que estoy leyendo. Como decía recién, hablaba con los personajes. ¿Qué provocó que hablara con los personajes? Eh, Unamuno, por ejemplo, hacía mucho eso, como que uno quería mover el personaje, ¿no? Porque él también lo hacía y le daba esa posibilidad. Es bonito, ¿cierto? Como entrar también en esas lecturas creativas y que nos permiten no solamente pasar la lectura e imaginarme lo que está pasando, sino que me pregunten retóricamente qué estoy pensando y cuáles son mis sensaciones en el momento. Y en ello provocar ambientes activos modificantes y que efectivamente esos ambientes activos modificantes sean provocadores. ¿Qué es un ambiente activo modificante? Son aquellos ambientes que son pensados, que son dispuestos para provocar, que les permitan pensar, que les permitan opinar, que les permitan criticar, que les permitan de alguna manera ser respetados desde sus derechos a la opinión, a la libertad. Ambientes que le propongan pensar, no aquellos ambientes que le dan todo, listo, no aquellos ambientes donde son puras respuestas, sino que ojalá ambientes que les propongan muchas preguntas. Si no respondemos como adultos no pasa nada, al contrario, ¿cierto? Me pongo en un lado horizontal también. No lo sé, no tengo idea, averigüémoslo juntos. Es importante aquello, porque si entrego respuesta, no entrego espacios para poder seguir avanzando en el desarrollo del pensamiento. Y por otro lado, las consideraciones estéticas también nos promueven la creatividad desde el embellecimiento del contexto. Aquí aparece un poquito, en la foto aparece un poquito más amplia la foto de recién. Ese es un pasillo de mi casa, que no mide más de 1 metro, digamos, de ancho, menos, no sé, 80, 70 centímetros, no tengo idea. Pero es un espacio que nos permitía estar juntitos y juntitas. Es un espacio que nos cobijaba y que nos permitía estar ahí. Y nos acostábamos, nos sentábamos, miramos el espacio, hay colores, hay texturas, hay luces, hay un olor probablemente, y estábamos nosotros en cuerpo, ¿no? Estaba la mamá, estaba el papá, había libros, elegimos el libro que queríamos leer dentro de los que teníamos en ese espacio, eh, y nos propusimos a disfrutar. Creo que es importante que más allá de proponer a solo aprender, porque normalmente los adultos y las adultas lo que hacemos es comprender al niño y la niña como un papel en blanco, como que siempre hay que enseñarles algo, como que todo lo que hacemos, todas las interacciones que ocurren con las infancias es para la enseñanza. Y no, yo creo que más que aquello tiene más relación con que se sientan bien, que se sientan bien tratados, que se sientan respetados y respetadas, y que si surge alguna enseñanza por ahí, que surja de ellos y que no surja de nosotros. Hay muchas teorías también que hablan que los niños y las niñas antes de los 7 años tienen un cuerpo etéreo. Por ahí Vygotsky habla de aquello, Piaget habla de aquello, eh, Steiner también habla de aquello. eh, y que, bueno, Steiner particularmente también nos dice que no han llegado en cuerpo y en alma, ¿cierto?, a estar a esta tierra y al concreto del mundo adulto al final, sino que vienen muchas otras cosas en aprendizajes que ya lo tienen. Cuando hay niños y niñas que nos sorprenden y dicen, ¿dónde aprendiste eso? Y buscamos respuestas a la escuela, al amigo, a la tele, al mamá, a la mamá, al papá. ¿Por qué tiene que haber un alguien o un algo que le enseñó aquello y no surgió desde sí mismo o desde sí misma, ¿no? O cuando buscamos como los parecidos, oye, es puro papá,
es pura mamá. Y no, tiene un nombre y es él, es ella. No, no le carguemos esa mochila de ser mamá o papá o de parecerse en ciertos elementos al papá y a la mamá, porque en verdad es una mochila, parecerse a alguien más. Y bueno, lo que ya he venido hablando hace un rato más, la presencia en la corporalidad y en el pensamiento. Estoy acá, muy de estar presentes cuando estoy compartiendo lectura particularmente o cuando estoy con el otro y con la otra. Eh, es muy difícil estar en el presente hoy día, siempre estoy como en el pasado, siempre estoy como en el futuro, más en el futuro, como que el adulto lo que hace es proyectar siempre más adelante, pero nos cuesta mucho estar en el presente. Y lo que necesitan los niños y las niñas hoy día es que sus adultos significativos, sus adultos y adultas cercanos, cercanas, estén ahí, en presencia, y no solo una presencia corporal, como físicamente activo, sino que también una presencia de pensamiento. Porque puedo estar, pero normalmente estoy en esto, como en el teléfono y a lo mejor viendo y respondiendo preguntas, incluso llamando la atención mientras estoy viendo el teléfono. Eh, entonces, ¿qué necesitan hoy día los niños y las niñas? Es que estemos presentes en corporalidades, en pensamiento, en energía. eh, y creo que es importante como reflexionarnos también nosotros adultos, adultas, en aquello, en cuáles son los contextos que estoy entregando y qué van a recordar de mí al final más adelante o en el momento. ¿Qué hace tu mamá y tu papá? No, están en el teléfono todo el día. Si hay comentarios, reflexiones, eh, bienvenidos. ¿Sí? Por otro lado, hablamos también ya acerca de las experiencias artísticas como detonantes, ¿cierto? De interés de lectura particularmente o de cualquier otro elemento que tenga relación con aquello. Y desde ese lugar trabajamos con el juego, con las estéticas de las palabras, preguntamos normalmente cuál es la palabra que más te gusta y las palabras que más nos gustan muchas veces no solo son por la sonoridad de la palabra, sino que tienen un componente afectivo. Me gusta tal palabra. ¿Y qué significa esa palabra para ti? ¿Qué olor tiene esa palabra para ti? ¿Qué movimiento tiene? ¿Qué color tiene esa palabra para ti? ¿Qué sensaciones tiene esa palabra para ti? Y ahí vamos y llamamos a la memoria afectiva para la creación, llamamos a la memoria afectiva y a las estéticas de las palabras también para poder crear en términos de imaginación también, y qué es lo que va sintiendo mi cuerpo cuando voy leyendo. El otro día y hacía un ejercicio en Remolino para una investigación, para enseñar registros. Eh, y les comentaba a mis estudiantes, les decía, registren cómo cae la hoja, cómo cae una hoja. Y su registro de algunos fue muy concreto y los otros hicieron poesía en el registro y otros hicieron narrativa en el registro. Y fue tan bello escuchar el registro escrito de estos 3 segundos que la hoja cayó desde mi mano, digamos, al suelo. Eh, y es al final un componente, un detonante estético. Podría haberle pedido que registraran cualquier otra cosa, pero es importante que visualmente observen elementos como que están fuera de su cotidiano o que no lo han observado, como enseñarles a observar o crear experiencias que les permitan escuchar o crear experiencias que les permitan de alguna manera sentir. Creo que es importante como entrar también a la propuesta de sensación. Lo otro, ¿cuáles son los referentes artísticos para la creación y para la lectura? Por ahí unos grandes amigos de La Cajita, eh, de la compañía de teatro para infancia y fomento lector, tienen una obra para infancias muy bella, eh, La ánfora del bosque. Eh, Que, es, paréntesis, va a ser parte de este festival. sí, 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 no se la pierdan vamos a porque es tener esa hermosa. actividad presencial. Sí, es hermosa. El año pasado estuvieron con nosotros acá en el Festival de Arte Escénica para la Infancia en Galumpi, eh, y luego nos regalaron el libro para la fundación.
Y todos los niños y las niñas querían leer el libro porque ya habían visto la obra. Entonces, esos referentes artísticos o esos referentes de provocación surgen o hacen que surja el interés por la lectura. Mira, chiquillos, de este libro es la obra y todos querían leer el libro. Lo leímos en conjunto, en un colectivo también, y desde ahí surge una conversación maravillosa en pos del argumento que tiene el libro y que luego es pasado también de una manera muy respetuosa a la obra de teatro. Nunca, creo que nunca se lo he dicho a los chiquillos, que ese día se los leímos y que fue muy bonito el momento. Así que, si la Maca está por ahí, gracias Maquita, fue muy buen momento. Y si el Diego lo está viendo por ahí, yo lo va a ver también. A los Diego, a todos, fue un muy bello momento leerles el libro a los chicos. ¿Qué pasa también con las experiencias artísticas? Van reconociendo otros lenguajes, ¿sí? La lectura y la escritura. Cuando no comprender solamente la lectura desde la decodificación de la letra, ¿no? O de la palabra, sino que comprender la lectura también desde los diferentes lenguajes. Hay libros bellos, libros, álbumes bellos, que no tienen palabras y que tienen manchitas. Hay uno por ahí que recuerdo que lleva un azul y un amarillo y que cuenta una historia maravillosa o que cuenta miles de historias maravillosas. Cada vez que es propuesto hay una historia diferente del azul y amarillo. Entonces esa lectura es tremendamente interesante para justamente crear imaginación, para desarrollar la creatividad y para andamiar ciertos procesos de lecturas que luego van a ser más concretos, como la descodificación de la palabra. Veo en el chat ahí varias, creo, como mensajitos, a ver si los podemos leer. Sí, no, se estaba comentando el tema del ánfora del bosque de la Casquita, que es el Ah, día dale, sábado a las 11, y ahí ya está compartido el link. Aún quedan cupos para inscribirse, así que quienes quieran participar, ahí en el chat háganlo, está el link. hágalo, hágalo. Eh, Tenemos entonces eh, algunos procesos que creo que es importante intencionar y que no solamente tienen relación con nosotros adultos, sino que también con los niños y las niñas, como la escucha, la presencia y la observación, como el hecho de estar presentes en la lectura y otorgar los tiempos para ello. Sí, ayer, el año pasado, nosotros teníamos una hora, si no me equivoco, para ir a la ludoteca, una hora o media, 45 minutos diarios, y tomar cualquier libro y leer lo que quisieran. El que no quería leer claramente no lo iba a hacer, no pasaba nada. Eh, y este año creo que no sé si no lo sacamos, pero nos habíamos olvidado de ese espacio. Y uno hoy día me dice, Gabriel, ¿y por qué no están los 45 minutos de lectura que teníamos el año pasado? Sí, what? Perdón, chiquillos, si están como que en tanto apurarnos en el día a día, a rato se nos pasan algunas cosas y nada, no pasa nada, somos una escuela libre y podemos propender aquellos tiempos y escucharles es de alguna manera nuestra guía. Entonces, creo que es importante también el compartir, eh, el compartir, creo, ¿cierto? Como no solamente me gusta esta lectura porque sí, sino que quiero explicarte y quiero que seas parte de aquello. Lo mismo proponer mis intereses para que también a lo mejor el otro lo reconozca. Y es mi decisión poder leer tal o cual cosa, ¿no? Tal y como lo hacemos en las investigaciones. Es tu decisión investigar lo que quieras. O es tu decisión hoy día querer hacer lo que quieras también, solo bajo la base del respeto, ¿cierto?, por el otro y por la otra. Y por otro lado, tenemos la intencionalidad de estos tiempos que se otorgan, ¿cierto? Tenemos el cariño por aquellos tiempos, el cariño por los libros también, y el cariño por la interacción. Y la atención también. Estoy aquí, estoy presente, estoy contigo, voy a estar acá leyendo al lado tuyo. Cualquier comentario, cualquier elemento que tenga relación, conversémoslo y no pasa nada.
Eh, y la evaluación, por decirlo de alguna manera, de la lectura es una conversación. Conversemos de lo que leíste, qué te pasó con la lectura, ¿lograste como levantar algún elemento crítico de la cultura que esté presente en el libro? ¿Qué opinas de lo que ocurre con tal personaje? Y se levanta una conversación para que los demás vayan conociendo también cuáles son las opiniones del otro y la otra, y también conocer cuáles son los argumentos del libro. Acá en la foto que está abajo es un poco el espacio de lectura que tenemos. No logra verse la foto completa, pero están todos los libros. Este es un pallet que tiene 3 espacios y que tiene muchos libros. Que hay muchos pallets y muchos cajones con muchos libros. Y hay muchos libros que, o todos los libros que son decididos que estén en Remolino, en la fundación. No todos los libros entran a Remolino, decimos a veces, eh, porque hay ciertos elementos paradigmáticos en los libros que a rato la propuesta es criticarlos probablemente o estar en esa experiencia reflexiva, pero normalmente son libros que promueven el desarrollo del pensamiento desde un lugar feminista particularmente, o desde un lugar también desde la crítica reflexiva. Tenemos mucho teoría freiriana, por ejemplo, que es parte de nuestra biblioteca. Eh, Hablaba en algún momento de aquellos ambientes activos modificantes. Ahí se ve un poco más cómo es la ludoteca, ¿cierto? Lola no está sola, que es un libro que los chiquillos aman. Ahí está el de la huerta, bueno, eh, cuando hablamos del desarrollo del pensamiento bajo los ambientes activos modificantes, y acá como una pincelada un poco, porque es teoría al final y muy, muy dura poder como entrar en ella. Eh, Trabajamos con el desarrollo del pensamiento bajo la concepción del ingreso de la información, de la elaboración de esa información que ingresó y luego qué hacemos cuando esta información aparece, ¿sí? Cómo sale la información que elabore. Entonces, en ese lugar desarrollamos algunas funciones cognitivas que están bien en la propuesta de la interacción y entre ellas, y elegí algunas porque son varias, son más de 40 probablemente, está la precisión y exactitud, ¿cierto? Están los instrumentos verbales de entrada, que la lectura nos ayuda mucho al desarrollo de los instrumentos verbales de entrada para poder comprender instrucciones o para poder entrar a una conversación, para poder desarrollar probablemente un código lingüístico elaborado, porque nos pasa mucho que a rato tenemos estudiantes, que trabajo con los más grandes, por ejemplo, con los niños y niñas de 10 a 12, y que son muy capaces, son tremendamente inteligentes, pero a rato el lenguaje no les sus instrumentos verbales no les permite expresar lo que en verdad quieren expresar. Entonces, hay un elemento que tiene relación con los instrumentos verbales de entrada, que es lo que está escuchando, cuál es el código que está escuchando, y luego en la salida aparecen los instrumentos verbales de salida. ¿Tengo o no los códigos lingüísticos necesarios para poder expresar lo que quiero expresar? Y eso lo provoca la lectura también, ¿cierto? Y un código lingüístico, ojalá elaborado, de quien lo está acompañando en su educación. Y es un trabajo muy en conjunto con los padres, ¿cierto? Y las madres también. Luego tenemos también el reconocer y definir un problema, que ya es de elaboración, es comprender lo que está ocurriendo en el libro. Distinguir los datos relevantes de los irrelevantes también es muy interesante, no solamente en el libro, sino que en las noticias, en una lectura de alguna noticia, digamos, del diario, o si estoy viendo, observando qué es lo relevante de lo irrelevante, me están mintiendo, trabajamos mucho en las falacias también, esa es una generalidad, Gabriel, me dicen de repente, no proponga esos espacios. Distinguir los datos, perdón, la percepción episódica, que es algo que trabajamos un montón, eh, porque normalmente no ven el todo, sobre todo aquellos niños y niñas que se les ha enseñado episódicamente, no ven el todo, sino que ven por parte, y este ver por parte no les permite comprender el todo de las cosas, y lo logras ver después cuando hablan, después de la lectura.
pasó esto, y después pasó esto, y en forma muy desorganizada. Pasó esto y esto otro. Tú ahí te das cuenta que tiene una percepción episódica de la realidad. Y tú juntas todo aquello y es como lo podemos ordenar, me puedes definir esto en una frase para poder luego como ir desarrollando como una percepción más global de lo que, de su comprensión. Los instrumentos verbales de salida, como les decía, y la necesidad de ser preciso y exacto. Es esto, no es todo esto otro, o algo que no está en este sector. Por ahí también aparece la conducta por ensayo y error, como el ir adivinando las cosas. Así como, ¿de verdad estás adivinando? ¿Me estás preguntando porque yo hice una pregunta o di tal elemento? Ah, no, no es eso. Ah, perfecto. Piénselo de nuevo, no pasa nada. Dese el tiempo para pensar, no pasa nada, y luego vuelve a responder. Y desde ahí conformamos, ¿cierto?, una propuesta del desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento reflexivo, el pensamiento divergente, desde la lectura y desde diferentes procesos también como de la propuesta educativa. Gabriel, Dígame. la José tiene una pregunta, parece que levantó la mano. Hola, José. Hola, es que me quedé pensando, porque varias veces me he cuestionado esto del tema como de los datos o distinguir datos relevantes de los irrelevantes. No sé si estás hablando, o sea, si esto es como pensado quizá en niños más grandes. Yo estoy pensando, por ejemplo, como en la lectura con mi hijo, que es chiquitito todavía, que tiene 4 años y medio, y que como que esa construcción arbitraria como de lo que es relevante, de lo irrelevante, como que me hace mucho ruido a mí. Eh, yo me sorprendo mucho cuando leo con él, como de repente de los detalles que se fija en o las lecturas, otras lecturas que él hace a propósito de las ilustraciones o de una palabra, o donde se queda detenido muchas veces en momentos distintos en un cuento que hemos leído, no sé, 50 veces. Y me hago siempre esa pregunta, o sea, como en esto en relación como a la enseñanza, como de leer, o de Sí, sí, qué es lo que tú significas en el fondo, porque lo irrelevante puede ser relevante, pues. totalmente. Ujú. Sí, ahí hacer la diferenciación probablemente etaria, en términos de qué es lo que en verdad le está interesando al niño y la niña en ciertos estados, ¿cierto? O en ciertos momentos de su vida, ¿no? Yo igual tengo 2 hijas de 4 años, y también trabajamos con niñas de 4 o 5 años, y sí, a ratos pudo haber un tono de voz que a ellos les llamó más la atención esa palabra por el tono de voz que usó probablemente que él le estaba leyendo, o alguna emoción que propuso aquella persona que le estaba leyendo, y para él eso fue lo relevante, y le dio importancia a aquello. Sin embargo, en otros procesos de comprensión más adelante, ¿cierto? Porque hoy día en esas edades es solo el disfrute, ¿cierto? Vamos a disfrutar de la lectura, no voy a hacer preguntas de comprensión claramente en esas edades, probablemente voy a trabajar con otros elementos para poder comprender, como, no sé, voy a inventar una pintura, una canción, no tengo idea, eh, pero con otros lenguajes, ¿sí? O una simple conversación, o probablemente una conversación después. Y ahí nos damos cuenta que hay un interés del niño y de la niña en un momento que lo olvida o que lo deja de lado, y que luego un par de días después o un par de horas después vuelve a aparecer el mismo interés. Y en ello hay que estar muy atento porque probablemente ahí está lo relevante para él o para ella en el momento de lectura o en la interacción que tuvimos con él o con ella. Por eso hay que estar súper presentes, súper observadores, súper atentos, ¿no? A lo que nos van diciendo y a lo que nos van demostrando. Em, es claro, ¿no es cierto?, que los objetivos adultocentristas en algunas edades sí tienen relación como con buscar lo relevante en términos de lo que yo creo que es relevante para ti, ¿cierto? Eso es muy escolarizado. Sin embargo, hay una relevancia que se puede levantar desde él y probablemente hacerlo intersubjetivo y levantar algo nuevo.
pero no desaparecer, porque también a él le interesa lo que a uno le interesa, porque él también está presente en la empatía de qué significó esta lectura hoy día para ti o para mí. Por eso es recíproco. Pero encuentro toda la razón lo que dice la José, ¿cierto? La José, como eh, cuidado con sobreponer o con superponer la relevancia que yo tengo como adulto, como adulta, sobre lo que el niño o la niña puede encontrar relevante, porque lo puedo sacar del interés lector. ¿Sí? Mi hijo, por ejemplo, está pegado con Harry Potter y me pidió los cuentos de Videl el Bardo, y está pegado en algún momento con el cuento de la muerte, ¿sí? Como de la varita de Sauco, de la capa de invisibilidad y no sé qué. Y a mí me hace ruido como que esté pensando tanto en la muerte gracias a ese cuento, ¿cachai? Y es como, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo trabajo o cómo trato de alguna manera estos elementos argumentativos que a él le están interesando tanto? Pero nada, es un interés y tengo que desde el lugar más genuino y más respetuoso, de alguna manera, irlos trabajando, pero no coartar la posibilidad que tiene de primero pedir un libro, ¿cierto? Porque hay un tema que le interesa, y de acostarse y tomar el libro que le interesó, porque lo encuentra relevante, y, e ir creando cierta opción de lectura, porque hay un tema que le interesa a él. No puedo cortar esa opción, porque para nosotros probablemente la muerte tiene un componente ético, un componente probablemente afectivo, un componente probablemente moral, no tengo idea, que no debe ir propuesto o superpuesto a su interés genuino como niño, como niña, ¿cierto? A temáticas que para nosotros ahora son como difíciles de abordar. Y ahí creo que es súper importante poner ojo eh, a no intentar como hegemonizar su pensamiento, a no colonizar su pensamiento, porque ya bastante colonizados estamos como para yo seguir en esa línea argumentativa con ellos y con ellas. Bueno, esto particularmente tiene que ver con lo que hacemos en términos del desarrollo del pensamiento con muchas de las opciones, y la lectura nos ayuda un montón a seguir trabajando en ello. Y bajo la misma opción del pensamiento crítico, creativo, reflexivo y divergente, les quería comentar una experiencia que tuvimos con los niños y las niñas de la Fundación, cuando en algún momento decidimos no leer, ¿cierto? Los cuentos de Disney, o que son tratados por Disney, a raíz de varios estereotipos que van promoviendo, ¿cierto? Pero sin embargo nos dimos cuenta que es súper importante leerlos, pero desde un lugar crítico también. Eh, cuando leímos La Cenicienta, que entró La Cenicienta así como a remolino porque lo trajo una niña desde su casa, y pidió la lectura, claramente lo hicimos, y fueron apareciendo eh, ciertas como comentarios respecto a lo que iba ocurriendo en La Cenicienta. Y uno de los que más nos llama la atención, les voy a contar varios, pero hay uno particularmente que nos llama mucho la atención, es que un niño de 6 años, no, de 8 años tenía en ese Salvador Clemente, nos pregunta, después que termina el cuento, me dice: Gabriel, ¿por qué el papá lo obliga a que sea una fiesta para que él elija con quién casarse? Ya, y hasta ahí era como algo que habíamos escuchado. Y nos dice: ¿y si no le gustan las mujeres? ¿Y si él es gay? Y quedamos así como con esta respiración que yo les decía en antes, de comprender la imaginación o las narrativas de un niño de 8 años, eh, para preguntarse eso. Porque sí habíamos pasado por ciertos factores como sociales, porque ella no podía ir,
porque era pobre, o porque la importancia de vestirse bien para entrar a un lugar y poder ser la pareja de alguien. Nos decía otra niña nos decía, ¿por qué la mujer tiene que pelear para poder casarse con un hombre? Decía otra, la Amalia, por ejemplo, que ella tiene una investigación del feminismo desde sus 9 años en adelante, muy interesante. Eh, y muchos otros elementos, de alguna manera, como que nos proponen crítica y reflexión de ciertas lecturas. Pero esta, particularmente de Clemente, fue un detonante para nosotros como de una reflexión mucho más profunda en términos del género. Y desde ahí en adelante, con esta lectura, creo que fue el primer o segundo año de la fundación, comenzamos a trabajar, cosa que no habíamos hecho en otro momento, solo como en la interacción diaria, como comprender, digamos, la posibilidad de la diversidad de género, como a trabajar un poco en ellos, cuáles eran sus propios discursos o sus propias eh, imaginarios, ¿cierto? Respecto a los cuentos desde una normativa desde una heteronormativa, ¿cierto? Cómo sacar el binario, por ejemplo, y que ellos solos y solas van levantando como la heteronorma, van levantando los elementos binarios que aparecen en los cuentos. Eh, y en esa lectura crítica claramente nos dimos cuenta de que muchos o la mayoría de los cuentos aparecen desde ese lugar. Sin embargo, está la opción de poder reflexionarlos y que no quede solo en una lectura y que no quede solo en una anécdota o en un pensamiento, sino que aparezca siempre a la luz para el aporte cierto a la reflexión. Eh, y luego aparecen los otros cuentos, ¿no? Eh, Perdón. Aparece la Caperucita Roja en algún momento y ya los chiquillos tenían como esta percepción de la reflexión y esta percepción del análisis de los cuentos, y van apareciendo muchas cosas que nosotros como adultos a rato eh, no teníamos visibilizado. Y creo que es importante darle espacio a aquello e ir escuchando sus comprensiones. Bueno, perdón. Quiero volver. Espérenme un segundillo, se me pierde. Acá quiero volver a los contextos mediados y estéticamente tratados, porque bajo la norma, digamos, de la experiencia que recién les cuento, un contexto mediado promueve esa participación. ¿Sí? Un contexto mediado va creando ciertos posibles mundos y va creando contextos donde el adulto o la adulta, quien está mediando, eh, no invisibilice esas estéticas y no invisibilice esas concepciones y claramente no invisibilice sus propias narrativas, sus propios imaginarios y su propio derecho a la opinión y al pensamiento, y desde ese lugar ir creando opciones, ¿cierto? De la libertad y la expresión y la opinión. ¿Sí? ¿Alguna opinión hasta ahora? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna pregunta? Por ahí. Ya. Entonces, nada, la invitación hoy día, ¿cierto? Desde este lugar de la experiencia, ¿cierto? Desde este lugar de la investigación y de la observación y de los estudios de los contextos lectores en la fundación y como papá, digamos, la idea es a estar, a pensar, a escuchar, a ser presentes, a pensar también en nosotros como adultos y como referentes lectores también, y a pensarnos y a pensar qué es también lo que estamos promoviendo como lectura. Creo que para mí es súper relevante aquello, qué estamos regalando como lectura, qué estamos proponiendo como lectura, y qué estamos como contextualizando, porque al final son sus desarrollos de sus propias estéticas. Al día de mañana,
van a tomar decisiones desde ese lugar. Porque entendámoslo o creámoslo, que el día a día, bajo las interacciones cotidianas, bajo lo más mínimo, ¿cierto?, de lo que se hace en el día a día, bien por ahí dice Foucault, ¿cierto?, que los cambios y que las estéticas para tomar decisiones éticas después surgen desde el cotidiano, desde esas cosas más pequeñas que hacemos en el día a día, ¿cierto? Si un niño o una niña, por ejemplo, es gritado o gritada en el día a día, probablemente se va a acostumbrar a aquello y su decisión ética luego va a ser gritarles. O si es tratado con insultos, no va a pasar nada que escuche un insulto más allá, porque son sus estéticas auditivas las que están a la base de esa decisión ética. Entonces es importante la propuesta cotidiana. Es importante eso que uno encuentra que es como chiquitito y que es irrelevante, mirarlo, pensarlo, porque eso chiquitito es lo más importante. Eso pequeñito que ocurre en el día a día es lo más relevante, porque va conformando, ¿cierto?, su forma de ser, va conformando sus propias estéticas y va conformando luego, tal y como lo decía en antes, desde qué lugar va a tomar decisiones más adelante. Hay un comentario aquí, Gabriel, que quiero compartir contigo porque, bueno, son parabienes, ¿no? Dice Ita, me encanta lo que hacen. Qué lindo es poder replicar algo tan bello en todos los rincones que existan niños y niñas. Ah, qué bello. Gracias, Ita. Y fíjate que creo que todos y todas podemos hacer eso, si solo tiene relación con cómo reflexionar y ser respetuoso con los espacios y con los niños y las niñas que están presentes en esos espacios. Eh, y ver más allá un poco, diría yo, ¿cierto? Como ir reflexionando y analizando todo lo que proponemos en el día a día. Eh, es paradigmático al final. Sí, es paradigmático al final. A mí me parece súper relevante, Gabriel, y que me interesa porque es algo que se ha ido repitiendo, sobre todo hoy día, en el primer día de festival, algo que se ha repetido en las diferentes charlas, que es invitar a no subestimar a las infancias. Exacto. Entender que los niños, las niñas, tienen una mente compleja, si bien puede que no tengan todas las herramientas para manifestar esa complejidad, son mentes complejas capaces de elaborar ideas intrincadas, ¿no? De alguna manera. Eh, y me gusta mucho la invitación que haces también con Círculo Remolino, ¿no? Como adultos y adultas, eh, prestar atención, observar más que estar guiando todo el rato, ¿no? Que una mirada, sigue siendo una mirada muy adultocentrista, esto de que la adulta o el adulto guía al niño, en lugar de ser un compañero del niño o una compañera del niño en su proceso de descubrimiento y aprendizaje. Con todas las herramientas que tenemos al final como adultos y adultas, sin que se vuelva paidocentrista, ¿no? Sin que tener como todas esas herramientas a la base para tomar decisiones. Llegar a esos espacios pareciera ser muy difícil porque hay que dar una vuelta de tuerca al final, ¿no? Hay que dar vuelta a todo lo que nos han enseñado, hay que resignificar y desaprender un montón de cosas. Eh, y creo que una de las posibilidades más bellas de poder llegar a esos espacios tiene relación con volver a mi niño interno, eh, abrazarlo, resignificarlo, sentirlo. Eh, por ahí hay varias, bueno, Hannah Arendt habla, ¿cierto?, acerca de las natalidades también. Entonces, ¿cómo volver a esos estados de natalidad? Por ahí también entiendo que están los amigos de Amnia, ¿cierto?, que ellos hablan un poco de volver a estos estados amnióticos para luego, ¿cierto?, poder también resignificar mis infancias. Normalmente nos pasa que encontramos a muchos adultos y adultas donde no hemos tenido infancias maravillosas para poder de alguna manera entregar todo de sí a las infancias hoy día. Pero eso hay que hacer toda una pega, ¿cierto? Para poder crear y para poder acompañar a las infancias
resignificando y sanando al niño y la niña interno que está ahí, que está súper presente, y que está escondidito, porque vivimos en un mundo tremendamente adultista, vivimos en un mundo tremendamente capitalista que nos hace olvidar, ¿cierto? Todos estos elementos que son muy propios del ser humano, y que tienen relación justamente con ir embelleciendo los espacios de infancia. Creo yo que eso nos hace mucha falta, mucha, mucha falta. Nada, eso. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación. No, gracias a ti, por favor, y creo que hablo a nombre de todas. De verdad, muchas gracias. Creo que fue una charla muy enriquecedora, mostrar otras perspectivas que claramente, claro, no son las que dominan los espacios de educación. Entonces, fantástico, Gabriel, te agradezco a nombre de Fundación La Fuente, a nombre de todas las presentes y los presentes también, y extender este agradecimiento al trabajo que hacen con Fundación Círculo Remolino, de todas maneras, ¿no? Muchas gracias. Acá estamos. En las redes tenemos, dentro de la página hay varios escritos, hay varios papers también que hablan un poco de todo esto, hay varios elementos de lectura también para poder ir conociendo más. Carlos Escliar es el autor argentino del que les hablaba en un momento que se me había ido el nombre. Buenísimo. Carlos Escliar habla mucho como de los tiempos Ayón y de los tiempos Cronos que tenemos los adultos y de las interrupciones a las infancias que son cotidianas y que duele la guata a ratos como leer y lo mal que a rato como adultos lo hemos hecho. Ahí va a dar vuelta, digamos, como lo que hablábamos recién, ¿cierto? Como ir resignificando cuáles son mis interacciones con las infancias. Para que lo vayan buscando. Genial. Bueno, aprovecho de recordarles que tanto esta charla como las otras que estamos haciendo van a quedar tanto en nuestro fanpage en Facebook de Fundación La Fuente como en el canal de YouTube de la Fundación. Ahí van a poder encontrarlo en caso de que quieran volver a visitar la presentación de Gabriel, las palabras, las recomendaciones, ¿no? La experiencia. Si quieren compartir ese video con sus cercanos y cercanas, adelante, para eso va a estar el material, para que corra, para compartirlo, para difundirlo. Así que les invitamos a seguirnos en nuestras redes y por supuesto también en las redes de Círculo Remolino, sin duda. Así que bueno, les agradecemos su presencia, su tiempo. Gracias a ustedes esto cobra sentido, gracias a que ustedes participen, esto cobra sentido. Así que nos vemos en una próxima actividad. Aprovecho de comentarles que mañana las actividades que tenemos comienzan a las 10 de la mañana con una charla de Ellen Duffy. Ella, su charla es de provocaciones de asombro y reflexión para todas las edades. Una actividad familiar. Y a las 7 de la tarde en la Fundación La Fuente, ubicada en Ezequiel Fernández 379, tenemos una actividad llamada El Folclor Poético, un recurso renovador en la narración oral. Bien, va a ser una actividad que va a realizar Verónica Herrera. Así que, bueno, cualquier información que requieran pueden escribirnos en nuestras redes, ahí encontrarán todas las respuestas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor, nuevamente por acompañarnos con la lengua de señas. Y a todos quienes participaron y sobre todo a ti, Gabriel. Nos despedimos. Chau, chau.